inicio formal a la actividad de hoy. Santiago Carrera nos va a presentar el libro rojo de reptiles y anfibios del Uruguay. Así que todo tuyo, todo tu público. Yo voy a desconectar la cámara por las dudas, por el tema de redes. Y te dejamos a ti, Santiago. Claro, gracias Martín. Bueno, buenas noches a todos. Es para mí un gusto estar acá. Es siempre un poco extraño este, estar bajo estos medios porque, bueno, me prefiero el contacto con la gente y todo, pero bueno, es lo que toca. Así que, bueno, primero agradecer al museo, agradecer a la sociedad por este espacio, por esta invitación. Y bueno, voy a pasar a contarles un poco lo que fue el desarrollo del libro rojo de anfibios y reptiles del Uruguay y me voy a remontar un poquito a cómo surge todo esto, a lo que tiene que ver un poquito con la historia de todo este trabajo, ¿no? Voy a compartir ahora la pantalla para ver la presentación. A ver. No sé si ahí están viendo el PowerPoint. Ahí se está viendo. Ah, perfecto. Vamos a poner en presentación. Ahí. También se ve el ratón, perdón, esta duda. Sí, se está ¿Sí? viendo. Sí. Perfecto, perfecto, buenísimo. Bueno, excelente. Perdón que estoy un poco demorado porque estoy viendo a ver las opciones que tengo por acá. Bueno, bárbaro. Entonces, bueno, les voy a comentar, como les decía, lo que tiene que ver con el desarrollo del libro rojo de los anfibios y reptiles del Uruguay. Que básicamente, bueno, es un trabajo que resume, este, es un trabajo que surge hace más de 20 años, podemos decir, atrás, como son los inicios del desarrollo de lo que es el libro rojo de anfibios y reptiles de Uruguay, que termina siendo publicado en el año 2019. Y como les decía, es un largo proceso que situamos formalmente en un taller que se hizo en Montevideo allá por el año 2000. Esto es un instrumento que se elabora a partir de la lista roja, en la cual aparecen las especies pertenecientes al grupo de los anfibios y reptiles del Uruguay, ¿no? Este trabajo básicamente está enfocado para un público general y es la idea de la realización de este libro rojo es transmitir o transformar esos resultados de las listas en una herramienta para lo que son los tomadores de decisiones. Básicamente nos tenemos que remontar a algunos antecedentes que ocurren, como les mencionaba antes, hace más de 2 décadas. ¿Sí? Aquí. Desde hace más de 2 décadas, donde se realizan distintos esfuerzos para categorizar el estado de conservación de las especies de anfibios y reptiles de Uruguay. Básicamente, bueno, para tener una idea, antes de este trabajo surgieron otros que utilizaban otro tipo de metodología, como los índices de RECA, una metodología generada por unos autores argentinos. Trabajos como el de Maneiro y Langone del año 99, otro posterior de Maneiro y Langone del 2001. Son trabajos que utilizaban esta metodología y fueron anteriores a lo que fue la lista roja. También tenemos otro de Morales, Fagundes y Carreira, hay otro del año 2004, tenemos otro más del 2007, o sea, hay varios trabajos que fueron precursores, pero con metodologías distintas a lo que tiene que ver con la lista roja. La lista roja en realidad actualmente es una de las metodologías más aceptadas, que tiene un enfoque, digamos que práctico, ¿tá? Y es una propuesta realizada por la UICN. Como no sé si todos conocen lo que es la UICN, les voy a hacer algún comentario muy breve.
Es una organización que tiene ya muchos años, porque se creó en el año 48, en la posguerra, desde su creación, que básicamente fue, como les digo, fue hace ya muchos años, reunió gobiernos, organizaciones no gubernamentales, organizaciones indígenas, y también fue reuniendo a un grupo muy grande de especialistas que son asesores de la Unión. Esta unión internacional, que como les digo, está conformada por varios gobiernos. Actualmente la UICN tiene cerca de 1.300 miembros, entre gobiernos, ONGs, y unos 10.000 especialistas, expertos, asesores, que lógicamente su gran mayoría son honorarios. Bueno, esta organización se creó con los fines de proteger la naturaleza. Un objetivo desde su comienzo fue el de proteger la naturaleza, algo que para la época era muy novedoso, muy diferente, si se quiere. La cuestión es que allá en el año 64 surgen el producto Listas Rojas, así que como ven también tiene muchos años, y estas listas rojas en sus comienzos no fueron bien recibidas, en particular no tuvieron gran aceptación, sobre todo porque las listas rojas proponían una metodología que en sus comienzos, sobre todo, era bastante cuestionada. Lo que fue sucediendo es que a lo largo del tiempo, esa metodología que planteaba la OCDE se fue puliendo, se fue trabajando en muchos aspectos, se fue mejorando, la unión creció mucho, la cantidad de especialistas y asesores también se agrandó muchísimo, y se fue puliendo esa metodología hasta llegar a un punto en donde comenzó a tener una mayor aceptación. Por otro lado, la UICN también logró una posición en relación a las Naciones Unidas, a la Asamblea General, como un miembro observador, en un estatus oficial de observador permanente de las Naciones Unidas. Esto le dio un posicionamiento a nivel global importante, y eso reposicionó también la importancia de estas listas rojas. Hoy por hoy hablamos de que las listas rojas de UICN son básicamente la base de datos más grande que existe sobre el estado de la situación de conservación de las especies a nivel global. Bueno, básicamente, con esta breve introducción sobre lo que es la UICN, lo que quiero decir es que, bueno, que nosotros necesitamos un largo proceso también para que esta metodología llegue a Uruguay. Y fue quizás a partir de una reunión que se hizo con el Comité Regional Sudamericano en la ciudad de San Bernardino, en Paraguay. A partir de ahí se generó los principales esfuerzos para empujar estas categorizaciones a nivel nacional. Estamos hablando del año 2000. A partir de ahí, comienza, o podemos decir que comienza un proceso para la elaboración de las listas rojas del Uruguay. No solo estamos hablando de anfibios y reptiles, estamos hablando en general. Y comienza por medio de una iniciativa que lideró la Sociedad Zoológica y en aquel entonces el Comité Uruguayo de UICN, que los comités se forman con una serie de organizaciones. A partir de ahí se crearon dos grupos de biodiversidad, uno de anfibios y otro de reptiles. Y estos grupos comenzaron a trabajar en lo que es la categorización a nivel nacional de las especies usando los criterios de UICN. En noviembre del año 2000 tuvimos la suerte, ante bastante insistencia de las ONGs, del comité, de desarrollar en Montevideo un primer taller que patrocinó, que fue financiado por la Oficina Regional para América del Sur de UICN en Quito. Y en este taller se definió una agenda de la cual se desprendieron los primeros resultados de estas listas de anfibios y reptiles de Uruguay. Los resultados, con muchas modificaciones, fueron publicados muy tarde, recién en el año 2010. Esto es un trabajo Canaverota del 2010, y en ese trabajo se publicaron por primera vez, ve la luz, digamos, el esfuerzo que se había desarrollado antes. ¿Qué pasó? Este trabajo fue publicado
muy tardíamente debido a un montón de factores, bueno, de la coyuntura de ese momento, en que era muy difícil obtener financiamiento para hacer una publicación de listas rojas. No teníamos apoyo de prácticamente ningún lado, tuvimos algunas crisis en el medio. Posteriormente se logró la aceptación de una revista regional que publicara las listas a modo bueno, de paper, y nuevamente existieron un montón de complicaciones con la revista que hizo que se demoraran como un año y pico la publicación final de este trabajo. Y el resultado fue, lógicamente, por el lado positivo fue que se publicaron las listas, y el lado más crítico, más negativo, fue que estas listas salieron ya muy desactualizadas e incluso algunas especies fueron descritas después de la publicación de este trabajo. Esto, bueno, esto generó varias cosas. Por un lado, fue un impacto positivo porque se mostró o se empezó a ver la necesidad de contar con esta herramienta, con una categorización a nivel nacional, bajo los criterios de ICN. Eso fue lo positivo. Y digamos que lo más negativo fue que la desactualización de ese trabajo, que era la única referencia que teníamos en ese momento. Esto motivó a continuar con los procesos de categorización a futuro, ¿no? Al mismo tiempo, lo que está ocurriendo es que a partir de ese entonces comenzaron a pasar otras cosas a nivel nacional, como por ejemplo se elaboró, ya, si no mal recuerdo, fue en el 2013, la lista de las especies prioritarias del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, y esta lista utilizó una metodología en la cual se basaba en categorizaciones anteriores o se hacía referencia o daba importancia a categorizaciones del estado de conservación de las especies anteriores a todo esto. Entonces, bueno, nuevamente esto reforzó la necesidad de contar con una lista de estos grupos y de otros grupos zoológicos bajo los criterios del ICE. Así fue que se retomaron los trabajos una vez más y se comenzó nuevamente un proceso de evaluación de las especies bajo estos criterios para elaborar una nueva lista. La lista roja entonces se elaboró siguiendo, como les comentaba, todo lo que es la metodología de ICN, que está muy bien documentada. Si ustedes ingresan a las páginas de la Unión, van a poder encontrar toda la documentación que tiene que ver con los criterios, cómo se utilizan las listas, toda la metodología asociada, todas las modificaciones, está toda la documentación de referencia. Al mismo tiempo, para mantener una homogeneidad en relación a otras listas rojas de Uruguay, el documento lo que hizo fue seguir una estructura que la estaba llevando adelante Aspiros y colaboradores en el año 2012 con la lista, con la lista roja de las aves del Uruguay. Entonces, bueno, a partir de ese entonces se siguió justamente con la misma estructura para mantener una homogeneidad entre la lista de aves y la lista que iba a salir de anfibios y reptiles, pretendiendo o queriendo empujar una línea de trabajos que tuvieran una forma semejante, ¿no? También para mantener la homogeneidad con otras publicaciones del momento se mantuvo, por ejemplo, los nombres comunes o nombres asignados que fueron publicados en dos guías de uso público o para un público general, publicadas para un público general, que bueno, son las que están ahí citadas. Y obviamente existieron algunas excepciones por temas nomenclaturales, etc. También tuvimos una ayuda que fue muy importante, y es que sobre 2015 se realizó un taller de evaluación global de reptiles en Puerto Madryn, en Argentina. Este taller fue organizado por la Comisión de Supervivencia de Especies, por la UICN, y fue un taller en donde reunió un montón de especialistas, sobre todo del Cono Sur, también había gente de Norteamérica, para trabajar en las listas globales. Esto nos vino muy bien para la finalización de la lista roja,
porque en este taller tuvimos la suerte de estar con especialistas, con expertos internacionales en evaluaciones, y estos expertos nos ayudaron a determinar algunos aspectos que estaban bastante confusos. ¿Qué pasa? En los procesos de categorización, cuando no se tiene experiencia o no se categoriza mucha cantidad de animales o de especies, lo que sucede es que uno no tiene la práctica, entonces en determinados taxones más problemáticos sucede bueno, que hay trabas, que hay dificultades. Entonces estos expertos que tienen muchísima experiencia nos permiten no solo mejorar los procesos, sino cuestionarnos los procesos de formas distintas para alcanzar un resultado que sea adecuado, ¿no? Así que a partir de ese taller pudimos hacer una evaluación o verificar algunos taxones que eran difíciles o problemáticos. Básicamente, también para quien no conoce o puede no tener muy presente las categorías que maneja la UICN, no sé si no sé si. Perdón. Bueno, básicamente las categorías que tenemos son, podemos diferenciarlas en dos grandes bloques, ¿no? Tenemos, por un lado, lo que no está evaluado. En nuestro caso hay alguna especie que no ha sido evaluada porque, porque surgió después de la elaboración de la lista, alguna especie nueva. Por otro lado, tenemos lo que nosotros consideramos especies, o sea, que requieren una evaluación, que son todas estas. Hay quienes no consideran que la categoría no aplicable es que no es evaluada. Nosotros consideramos que lo no aplicable es evaluado, requiere un proceso, ahora lo mencionamos brevemente. Por otro lado, tenemos lo que es evaluado, que va desde datos insuficientes hasta extinto. Todo esto es lo que se considera evaluado por UICN. Datos insuficientes es, evidentemente, no hay datos, no contamos con una cantidad de datos que nos permita llegar a una categoría. Van a ver entre paréntesis que está la abreviatura de la categoría. Esta es la abreviatura que se utiliza internacionalmente para las categorías, y esa abreviatura viene de inglés Data Deficient, en este caso. Bueno, y después tenemos lo que sí contamos con información, que son todas las categorías, que va de el menor riesgo de extinción al mayor riesgo de extinción, empezando por preocupación menor, después casi amenazado. Esta es una categoría que se propuso eliminarla en varias oportunidades, porque había quienes decían que no tenía sentido que existiera. Al final demostró ser una categoría muy práctica desde el punto de vista de la utilidad, porque es una categoría que nos invita a prestar atención sobre determinada especie, porque puede ingresar en lo que son las categorías de amenaza si no se toman acciones inmediatas. Entonces, al final, terminó siendo esta categoría casi amenazada una categoría muy, muy útil en las acciones concretas, ¿no? Después vienen lo que son conocidas como categorías de amenaza, que son las centrales, son las que más nos importan, entre comillas, en lo que son los libros y las listas rojas. Pasamos de una categoría vulnerable, que es la de menor riesgo de extinción. Después tenemos endanger, en peligro. Y por último, en peligro crítico. Después ya entran las categorías de extinto. Extinto a nivel regional. Cuando hablamos a nivel regional puede ser una región o puede ser un país. Extinto en estado silvestre, lo que se mantiene en poblaciones de repente en zoológicos o en algún lugar en cautiverio. Y por último, extinto. Ya es irreversible, ya no hay nada más para hacer. A grandes rasgos, bueno, esto es lo que les mencionaba, ¿no? Esto que está puesto aquí arriba, es un poquito de que lo no aplicable nosotros consideramos que ha sido evaluado para ser no aplicable. Esto quiere decir que las categorías no aplican este taxón. Ahora lo vamos a ver. Para la categorización de estas especies, para construir la lista roja, nos tenemos que basar, de acuerdo a UICN, en todos los criterios, en todos los criterios no, en toda la información fiable o confiable que existe. Eso es lo que recomienda UICN. Para empezar, nosotros nos basamos lógicamente en todo lo que tiene que ver con la información bibliográfica, también en los datos de distribución y los registros que nos brindaban las colecciones científicas.
las concepciones científicas de referencia, Museo de Historia Natural y la Facultad de Ciencias, básicamente. Y también, como les decía, como recomendaba UICN, en toda la información veraz con la cual fue posible contar. Mucha de esta información son comunicaciones personales, incluso propios aportes de autores o colaboradores. En el proceso en sí, en todos los casos siempre mantuvimos el principio de precaución para todos los análisis. Esto es una cosa que también ha sido recomendada por UICN, está recomendada por UICN siempre atender al principio precautorio, es decir, brindar una protección antes que no brindarla ante la duda, digamos, ¿no? Bueno, la categorización para las listas regionales, las listas de Uruguay, tiene que seguir 3 pasos, básicamente. El primer paso es decidir cuáles especies de la región y qué poblaciones se van a evaluar. El segundo paso es lo que se hace en la lista roja global, es aplicar una serie de criterios y obtener una categoría. Y el tercer paso para los regionales es aplicar una serie de directrices para ajustar esa categoría. Es decir, la categorización regional es un poco diferente de la global. La global solo utilizaría esto, se aplican los criterios, se obtiene una categoría y ya está. En la regional primero decidimos qué especies se aplican y cuáles no, por eso le decía que hay un proceso de evaluación para decir que no es aplicable. En un segundo paso aplicamos las categorías globales y en un tercer paso las ajustamos. De eso viene, por ejemplo, el primer paso es ¿no? Cuando vamos a evaluar, bueno, vamos a decidir qué especies vamos a meter en nuestra evaluación y cuáles no aplican. ¿Tá? Se siguen esquemas de este tipo. Este es el esquema que utiliza esta metodología. Entonces comienza con una pregunta, es un esquema digamos, de múltiple opción. Entonces comienza con esto, si existe una población reproductora en la región, y ahí vamos respondiendo. Por citar un ejemplo, no sé, por ejemplo, podríamos decir Helicos leopardinus, que es una culebra argentina que llega de forma ocasional con los camalotes, podríamos hacernos esta pregunta, diríamos que no. Si hay una población visitante en la región, podríamos decir que sí. Y aquí podríamos preguntarnos si, bueno, si la pregunta es si la población visitante no nativa o errante o ha colonizado la región recientemente, diríamos que sí. Y bueno, y acá lo que nos va a resultar es esto, asignar la categoría NA que no se aplica. O sea, esta especie quedaría como NA, no se aplica una evaluación a nivel regional. Esa sería nuestra respuesta. Acá sería el fin de este proceso. Pero en el caso de que sí se aplicara, pasaríamos a esto otro, que esto es el proceso que se hace cuando se categorizan especies a nivel global. Entonces hay diferentes criterios, que se resumen en estas letras que tenemos acá. Por ejemplo, el A sería la reducción del tamaño poblacional, y después hay una serie de subcriterios y determinadas informaciones que tenemos que brindar. En anfibios y reptiles en general, les diría que prácticamente todos, hay excepciones, se han trabajado con el B, que tiene que ver con la distribución geográfica, como extensión de la presencia ovaria de ocupación, porque es la información con la que contamos para estos grupos. Normalmente no tenemos información de poblaciones, tamaños poblacionales. Bueno, hay otros criterios también que aplican para otros grupos, por ejemplo, el pequeño tamaño de la población muy pequeña o restringida, un análisis cuantitativo. Son todas cosas que se pueden aplicar. En este caso, por ejemplo, el punto D, que habla de un tamaño de población de individuos maduros, se utilizó para tortugas marinas. Porque bueno, ahí sí se conocen los tamaños poblacionales, se tiene otro tipo de información. Pero en general, para los anfibios y reptiles, se utilizó este criterio de distribución geográfica, que es con la información que contamos. Estos son solo a título informativo, ¿no? Cada una de estas cosas tiene sus procesos, y hay especies que salen muy fácil y otras que realmente es bastante complicado llegar a una respuesta. Bueno, una vez que se llega a una categoría, ustedes ven que en esta categorización de acá se alcanzan las 3 categorías de amenaza que yo había mencionado antes, que es vulnerable, en peligro o en peligro crítico. Este es el resultado
de este proceso que estamos haciendo acá. Una vez que se alcanzó una de estas categorías, como estamos evaluando a nivel regional, tenemos que pasar por esta tercera parte, que es el ajuste de la categoría, donde vemos que, por ejemplo, lo que pasa con poblaciones reproductoras y las poblaciones visitantes. Se manejan estas dos opciones y dependiendo qué información tengamos o cómo se siga el esquema, se puede disminuir la categoría, se puede aumentar la categoría o se puede dejar la categoría como está. Es decir, si teníamos una especie en peligro, podemos disminuirla y pasarla a vulnerable, podemos aumentarla y pasarla en peligro crítico o podemos dejarla en peligro. Eso de acuerdo a este ajuste. Entonces así fue como se desarrolló el proceso de categorización de esta lista roja y se obtuvo estos resultados. En definitiva, el resultado del libro rojo, toda esta explicación viene justamente porque el resultado del libro rojo es en definitiva el mismo que el de la lista roja en términos de qué especies y la evaluación de esas especies. ¿Por qué? Porque en los libros rojos no es deseable que se haga un ajuste de categoría, porque el libro rojo en definitiva es una forma de comunicar, es una forma de transmitir otro volumen de información que no es tan técnico, pero es un volumen de información que está directamente relacionado a la lista roja. Por ese motivo nosotros no cambiamos categorías entre el libro rojo y la lista roja. El resultado del libro, perdón, de la lista, fue transmitido en el libro rojo. El libro lo que tiene de diferente, o quizás lo que importa del libro rojo, es que está pensado, está adaptado para brindar un volumen de información distinto, es mayor volumen de información, pero además considera aspectos que son necesarios para alcanzar al público en general, que no necesariamente tenga que estar, o sea, que no necesariamente sea un público tan técnico o tan relacionado al área de estudio. Lo que se pretende con el libro rojo es un libro más de divulgación y más de que sea una herramienta para alcanzar a los tomadores de decisiones, en definitiva, que son los que van a aplicar o actuar en consecuencia de los resultados de este libro. Bueno, en la creación del libro rojo, al igual que ocurrió con las listas, participaron muchas personas colaborando y trabajando a modo de colaboradores. En el caso del libro rojo, cuando estábamos empezando a hacerlo, decidimos que parte de esos colaboradores que habían estado siempre y que habían hecho muchos aportes a lo que era la lista, bueno, se participaran como autores porque tenían mucho que aportar, y eso al final lo que generó es un libro que está compuesto de algunos capítulos con diferentes autores. Esto obviamente dio una mayor riqueza a los textos y al trabajo en sí. El resultado del libro, en definitiva, acá puse un ejemplo de lo que es una ficha de especie. El libro está compuesto, bueno, por una serie de fichas de especies, separados en los grupos. O sea, tenemos una parte de anfibios, tenemos una parte de reptiles y tenemos una parte que es de reptiles tortugas, le llamamos, como una forma de separar también en unidades más lógicas o más relacionadas justamente para este público que buscamos, al que buscamos comunicar, ¿no? Entonces, bueno, un ejemplo de una ficha de especie es que puse acá, que es la víbora cascabel. Vamos a encontrar primero la categoría, esta abreviatura que les mencionaba, de cuál es la categoría de UICN para la especie. En este caso es una especie en peligro. El nombre común, resaltado y grande. Nuevamente hay que comentar que al igual que las listas rojas, el libro rojo siguió el diseño del libro rojo de aves, el diseño y el formato. Las listas rojas se publicaron en un formato A4, más de librillo, y el libro es un formato más reducido, pero con el mismo diseño, con la misma edición, justamente tratando de mantener esa homogeneidad y que los libros rojos sean parte como de una colección, digamos. Bueno, entonces siguiendo ese mismo diseño de aves, mantuvimos el esquema. Este esquema también se ve en otros libros rojos. Bueno, nombre común, nombre científico,
una imagen que nos permite ilustrar a la especie de la cual estamos hablando. Después hay una serie de otros nombres comunes. Esto es para ayudar a quien no está muy metido en el tema, que pueda fácilmente ver otros nombres que se usan para esta especie. Reconocerlo. Exacto, para que pueda reconocer. Después viene, bueno, la etimología. Después, por otro lado, tenemos el primer cuadro. Hay dos cuadros destacados en las fichas de especies. Uno es que tiene que ver con las categorías. Entonces acá se coloca lo que es la categoría global, los autores de esta categoría global, el año, algún comentario sobre la misma, la categoría nacional, y acá están los criterios que les mencionaba antes, ¿no? Esto está en peligro por el criterio B1, AB y los puntos 1, 3. Esa es la forma en que se comunica cómo se categorizó esta especie. Entonces, si vamos a los criterios, vamos a ver que fue por distribución geográfica, básicamente, y bueno, los subpuntos. Acá es la mención de la lista roja, ¿no? Bueno, y acá se mencionan algunos aspectos también del por qué esta categoría, la declinación de las poblaciones del sur, justamente en esta especie. Y por último, la proporción de la población global que se encuentra en Uruguay, que en este caso es desconocida. En el libro también se incluyen aspectos de taxonomía y sistemática. Es importante también decir que, bueno, que toda esta información también está muy sintetizada, ¿no? No se trata de un trabajo monográfico, sino más bien un trabajo informativo y lo más sintético y útil posible. Después viene una descripción de la especie en sí, en este caso, bueno, un ofidio. Se dan algunas informaciones sobre el tamaño, características, la epidosis en este caso. También se brinda información sobre la coloración. Después se dan aspectos de distribución, se menciona la distribución a nivel global y un mapa también muy didáctico con una distribución tentativa de la especie en el territorio. Después aspectos de la biología, la reproducción, aspectos sobre el estado de conservación. Todas las fichas tienen los mismos puntos. El estado de conservación, qué sucede a nivel global, qué sucede a nivel nacional. También algunos comentarios, como pueden ver acá, sobre Brasil, por ejemplo, o Argentina, o sea, de qué pasa en la región. Después viene una serie de comentarios sobre las amenazas. En el caso de los ofidios, hay un tema de presión que, bueno, que se relaciona directamente con aspectos culturales, o sea, la gente por temor o superstición o lo que fuera, generalmente mata a las serpientes. Entonces, bueno, eso es un punto que se menciona aquí. También el tema de que esta especie justo es una especie peligrosa para el hombre, qué es lo que sucede con esto, qué pasó con las poblaciones de repente del sur del país, aspectos que se mencionan y que se relacionan con esto, que fueron eliminadas por el avance de la frontera urbana, porque había poblaciones en la zona de Piriápolis, por ejemplo. Y también lo que sucede, por ejemplo, en el paisaje protegido Valle del Lunarejo, donde hay algunas de las poblaciones actuales que se le sigue dando muerte, lo que fuera, a esta especie, ¿no? Después vienen lo que son las medidas de conservación. Acá se menciona la legislación o todo lo que tiene que ver con las medidas de conservación que existen. Por ejemplo, la ley de fauna, que la especie se encuentra dentro de un área protegida del SNAP, y otros aspectos. Y el segundo cuadro, para esta especie puntual, tiene que ver con las medidas prioritarias. Estas son también las recomendaciones que hace el libro rojo para esta especie en concreto, ¿no? Cada especie tiene sus recomendaciones. Son recomendaciones generales, son recomendaciones que surgen de la evaluación de la especie. Y bueno, y es eso, es como un poco la idea de acciones que se podrían empezar a hacer para mejorar o tratar de revertir la situación de esta especie en el país, ¿no? En este caso sería asegurar la protección dentro del paisaje protegido del Valle de Lunarejo, realizar campañas de sensibilización, bueno, para evitar que se maten en la zona, un programa de conservación específico para esa área, bueno, una zonificación, en fin, estudios de la situación de las poblaciones, etc. Estas son, ya les digo, recomendaciones que vienen en la ficha. Entonces, básicamente la ficha tiene un título, una categoría, una imagen, un mapa, y algunos puntos clave con dos cuadros. Uno que tiene que ver con las categorías y otro con las medidas prioritarias. El libro en sí incluye las categorías de amenaza,
críticamente amenazado, en peligro, vulnerable, y otras de importancia también como son casi amenazado, que decíamos son de interés porque nos permite tomar acciones sobre especies que aún no entraron en categorías de amenaza, pero que seguramente entren si no se hace algo rápido, ¿no? También se menciona una especie extinta y también al final se decidió incluir un listado de las especies consideradas como con datos insuficientes, los data deficient. ¿Por qué? Porque nos pareció interesante contar con la información de qué especies falta información para poder hacer una categorización. Entonces, bueno, se incluyó al final del libro un listado con esas especies de datos insuficientes. El resultado, las categorías de amenaza para anfibios, un 25% de las especies están en categorías de amenaza en Uruguay, en el caso de los reptiles un 11%. Los anfibios tenemos 13 en peligro crítico, 8 amenazados, 1 vulnerable y 4 casi amenazados, y en reptiles 1 en peligro crítico, 2 amenazados, 5 vulnerables y 3 casi amenazados. Acá vemos otro ejemplo, una especie en peligro crítico, en este caso de anfibio, el sapito de Langone, Anopheles langonei, una especie que está con una distribución muy restringida, es una distribución tentativa, amplia, pero en realidad la distribución es muy, muy restringida a un par de puntos del norte del territorio. En este caso no contábamos con una fotografía adecuada, así que lo que se hizo fue una ilustración. Y de vuelta lo mismo, ¿no? Un cuadro donde se observa la categoría global de UICN, en este caso críticamente amenazado por B2, una evaluación del año 2009, de manera y ángulo. Bueno, la modificación del hábitat es un aspecto muy importante para esta especie, porque es una especie que se encontró en cultivos de pinos y eucaliptus, una empresa forestal. Y bueno, ahí tenemos todo un tema de disponibilidad de agua, de mantenimiento de ese ambiente, de ese hábitat tan específico. Y bueno, se categorizó en la lista roja en 2015 la regional como en peligro crítico, por otro criterio, en este caso B1. Los dos criterios son geográficos, que es lo que le decía, la gran mayoría de las especies de anfibios y reptiles fueron bajo ese criterio, porque es donde está la información. Estamos hablando de una extensión de la presencia de esta especie inferior a 100 kilómetros cuadrados. Y bueno, también se suman acá informaciones, por ejemplo, sobre modelos de cambio climático que predicen una pérdida de hábitat. Y por último, bueno, en este caso sí hay información de la proporción de la población global en Uruguay porque es una especie endémica del país. O sea que sabemos que hasta donde tenemos el conocimiento, el 100% está en nuestro territorio, ¿no? Medidas prioritarias, bueno, fundamentalmente estudios para conocer el estado de las poblaciones que existen en estas zonas, en donde fue colectada esta especie. De encontrarse los Menophrygmus a veces bueno, a veces no, son bastante difíciles de encontrar porque son especies que aparecen bajo determinadas condiciones muy puntuales. Entonces, si se encontraran poblaciones, consideramos que es fundamental comenzar con programas de monitoreo y adoptar medidas inmediatas de protección. Habría que ver cuáles son esas medidas. Lamentablemente esta especie no está dentro de un área protegida, eso facilitaría las cosas. Son esos casos para los cuales las áreas protegidas podrían dar una protección muy efectiva. No es el caso. Bueno, también contar, lógicamente, con prospecciones en áreas dentro de la distribución potencial de esta especie para poder identificar nuevas poblaciones y ampliar el conocimiento. Hasta donde sabemos es una especie que está muy restricta y esa es la información, la mejor información disponible con la cual contamos, y por eso esta especie está en categoría de peligro crítico. A lo mejor mañana se obtiene una información nueva que permite ampliar la distribución, por ejemplo, a Brasil, entonces, bueno, la condición de esta especie podría cambiar bastante, ¿no? Si se ampliara mucho la distribución, el conocimiento sobre la distribución. Entonces acá un poco se menciona sobre, hacer referencia sobre lo que sucede entre la categoría que tenemos y cómo va avanzando el estado de conocimiento. Porque esas categorías son dinámicas. Todo esto es un proceso dinámico.
En el caso del sapito de Darwin, otra especie en peligro crítico también, distribuido sobre la faja costera, una distribución muy asociada a estos ecosistemas costeros. Mm, Ahí vemos una imagen, la distribución tentativa de la especie. Y ujú. bueno, los recuadros destacados de esta publicación, donde se ve la categoría a nivel global vulnerable y la categoría a nivel nacional crítico, una especie que está muy asociada a estos ambientes costeros, con una amenaza directa que tiene que ver con la fragmentación del hábitat, este, todo el tema de la urbanización y todo lo que tiene que ver con la industria del turismo, ¿no? Estos son aspectos que podemos constatar muy directamente lo que sucede en nuestra faja costera, sobre todo en la zona de Rocha, que tiene una explosión en las últimas décadas, ¿no? Este, También se menciona algo, dice, poblaciones registradas recientemente ameritarían una reevaluación de la categoría. Esto porque, nuevamente, a lo mejor es una especie que no está crítica, sino que está en peligro. Como les decía, el libro rojo no es el lugar para recategorizar las especies, y lo deseable es que la lista roja, que se publique la lista roja e inmediatamente después se publique el libro rojo. Esto no fue lo que ocurrió porque la lista se publicó en el año 2015 y el libro rojo salió en el año 2019. Entonces ese Ujú. desfasaje también provoca este tipo de cosas, ¿no? Bueno, medidas prioritarias para la especie, lo mismo, ¿no? Realizar control de circulación de vehículos, evaluar el avance de la frontera urbana, bueno, todo lo que tiene que ver con el manejo del ambiente de esta especie, que utiliza esta especie. También se vinculan otros aspectos como calidad de agua en los charcos temporales, que se utilizan como sitio de reproducción, y bueno, y otros muchos, como tiene que ver con el acceso del ganado y animales domésticos de gran porte a los charcos temporales. Esto es un aspecto que me gusta comentar porque es una cosa que entiendo que el Uruguay tiene bastante descuidado, que es el acceso a la ganadería a los cuerpos de agua. En otros países se hace un acceso, digamos que los lugares donde se hace uso del recurso agua es fuera del cuerpo de agua. Acá los dejamos entrar, por ejemplo, si se genera un tajamar, el ganado entra directamente de tajamar. En otros sitios el tajamar estaría cercado, estaría protegido del ganado y se sacaría una toma de agua para el ganado. Eso lo que mejora mucho es digamos, el estado del agua, del recurso, que puede ser utilizado incluso por la gente porque no se contamina. Y eso es una cosa que, si bien existe, es bastante raro de ver en Uruguay. Sería una cosa que estaría bueno cuidar más ese recurso, ¿no? Pero bueno, esto como un comentario adicional. Y después también monitorear la presencia del Batrachocryptilidium, que es el hongo que afecta a los anfibios y que es una de las causas de la declinación global de este grupo de vertebrados, ¿no? Y por último, bueno, acá mencionar un ejemplo también de una especie que no se reproduce en el país, que es en este caso la Siete tortuga raúl, la quillas. tortuga de siete quillas, Ramoperis coriacea. Ahí se ve también una distribución, lógicamente está todo lo que es el territorio marítimo del Uruguay. Esta especie no se reproduce, ustedes saben que las tortugas marinas ninguna se reproduce en el país, pero es una especie que depende de otras poblaciones, en concreto de dos subpoblaciones, el Atlántico suroccidental y el Atlántico suroriental, que tienen un escaso número de individuos maduros, y por tanto, bueno, se sabe que hay una presión directa que ocasiona la pesca accidental y el consumo de carne, y esto provocaría que la dependencia que tiene el Uruguay de esas subpoblaciones hagan que esta especie esté en peligro crítico, ¿no? Es uno de los casos en que se trabaja con el número de individuos, ven que ese criterio es el D, no es el criterio de distribución que utilizamos para otras especies. En estos casos tiene mucha importancia lo que son los programas de observadores, para evaluar el seguimiento, bueno, todo lo que tiene que ver con la pesca incidental. Acá vemos una tortuga enredada en una red. También junto a esto, los programas de capacitación, el manejo de ejemplares, todo lo que tiene que ver con el manejo de los ejemplares que se capturan de forma accidental durante las actividades de pesca, tanto artesanal como industrial.
También la generación de medidas legales para promover el uso de los RED, dispositivos de exclusión. Son unos dispositivos que impiden, o sea, que permiten que la tortuga salga de la red, que no quede enredada en la red. Esto se podría aplicar normas de este tipo desde un punto de vista, digamos, generar presiones desde el punto de vista legal, así como, bueno, aplicar medidas para la fiscalización en puertos y con los programas observadores. También incrementar el número de áreas marinas protegidas, que esto es un tema también que está un poco en el debe del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, y hacer zonas de veda, ¿no?, para la pesca. Y bueno, y en términos generales también mejorar todo lo que tiene que ver con gestión de residuos a nivel del país para mejorar justamente que no lleguen estos residuos a la fauna acuática, ¿no? Esto ya es bastante más amplio porque los residuos no solo dependen de nuestro país, sino de otros países, ¿no?, de las corrientes marinas incluso. Este es un ejemplo un poco distinto. Y otro ejemplo de reptiles, que también es un poco diferente, es el de la lagartija de la arena, Violemus accipitalis. Esta especie es una especie que se distribuye hacia el sur de Brasil, también sigue la franja costera, y es una especie que en Brasil había sido determinada como vulnerable. Y bueno, es una especie que está amenazada justamente por la destrucción de estos ecosistemas, igual que el Menanophreniniscus en la zona de la costa. Y a nivel local es una especie que está muy restricta, y evidentemente está siendo afectada por esta expansión de la frontera urbana en las zonas de veraneo, ¿no?, toda la industria del turismo. Acá, bueno, las medidas prioritarias son conservar, bueno, me apareció es que acá no sé qué hacer, que me sale una solicitud de anotación, perdón. Dame un segundito. A ver. Bueno, conservar de forma estricta e inalterada un mayor número de zonas de la franja costera. Esto como tal vez generar pequeñas áreas de protección o generar más áreas de protección en esta zona. Mantener la conectividad entre las áreas de conservación para mitigar todo lo que son los procesos de fragmentación, que son importantes para esta especie, y generar programas de monitoreo permanente en estos puntos. ¿Qué pasa con esto? Un momento que me salió un lápiz acá y no sé qué hacer con él. Acá. Bueno. Básicamente los resultados, como les mencionaba, tenemos algunas dificultades con los resultados porque salieron un poco desfasados de lo que es la lista, y en el camino, en el medio, surgió nueva información sobre algunas especies. Acá, por ejemplo, el caso de, bueno, Ceratophrys, el escuerzo, o en este caso Teñophilus poecilopogon, una especie que estaba en una distribución muy restricta cuando se hizo la lista roja, y cuando terminamos el libro rojo ya teníamos muchos registros nuevos que casualmente aparecieron en ese entonces. Entonces, volver a lo mismo, esto es un proceso dinámico que requiere una reevaluación constante, digamos, o cada X tiempo, habría que definir cuánto. Y bueno, básicamente en estas últimas décadas vimos, en lo personal, he observado varios cambios a nivel ambiental en nuestro país, y sabemos que estos cambios tienen un impacto puntual sobre nuestra fauna. Puedo mencionar, por ejemplo, lo que es la fragmentación de la franja costera sobre la zona de la Costa de Oro. Ahí tenemos una especie de saurio que habita en las dunas, que es Liolemos bigmani. Esta especie, si uno analiza la franja costera, esta especie estaba en Montevideo o sea, era una especie común a la altura de Malvin, y a la altura de Punta Gorda. En los años, les diría 80 y pico, 90, era una especie frecuente en esa zona. Para ahora, digamos que o es rara o no está más. Los muestreos que hicimos, varios muestreos tratando de encontrar esta especie en esa zona,
no tuvimos éxito en las zonas que sabíamos que estaba. Y en la franja costera, en lo que es la Costa de Oro, hasta el arroyo Pando, digamos, desde Montevideo, hay varias zonas en que claramente ha desaparecido. Entonces, bueno, acá se ve una fragmentación directa en el transcurso de estos últimos 30 años, además de, bueno, otras cosas como hemos podido ver, lo que tiene que ver con la contaminación de la cuenca de Santa Lucía. Hay varios procesos que podemos visualizar de 30 años atrás que nos muestran que existe un impacto real sobre nuestra fauna y que tenemos que tomar medidas. Junto a todo este proceso surgió, afortunadamente, contamos actualmente con un sistema nacional de áreas protegidas, que pienso es un avance muy importante para los procesos de conservación en general, pero que también requiere de seguir trabajando y hacer, sobre todo, efectivas las acciones. Básicamente, WICN utiliza un esquema que estamos viendo acá, que es un proceso continuo, que tiene que ver con evaluar, planificar, actuar. Pero una vez que se actúa, se genera nuevo conocimiento y se vuelve a evaluar para volver a planear, para volver a actuar. Este es un ciclo permanente, digamos. El libro es un aporte, este libro rojo es un aporte más, que permite dar un paso hacia adelante en lo que es la evaluación, ¿no? Para poder mejorar o para poder trabajar mejor lo que es la planificación. Y después dar los pasos de actuación que vienen asociados a esto, ¿no? Por ejemplo, la generación del Sistema Nacional de Protegida es claramente una forma de actuar frente a estos procesos que van a ser efectivas para algunas especies y seguramente para otras no, porque no todas las estrategias de conservación tienen que ver con la generación de áreas protegidas. Consideramos que es importante contar con libros rojos de todos los grupos zoológicos, no solo de anfibios y reptiles, que de repente, bueno, sabemos que los anfibios, por ejemplo, es el grupo de vertebrados más amenazado como tal a nivel global, pero pienso que es importante avanzar en libros rojos, por ejemplo, el libro rojo de mamíferos, que todavía no está, entiendo que todavía no está terminado, no sé en qué está ese proceso. Creo que hay que avanzar en otros libros rojos que de repente no son tan comunes, a lo mejor hay que avanzar más en tema de peces, capaz que hay que avanzar bastante en tema de invertebrados, que es algo que en general, las listas rojas en general, a nivel global, digamos que eso está muy maduro todavía, todo el tema de invertebrados, y considero que son temas muy importantes para tratar de avanzar tanto a nivel regional como a nivel global, ¿no? Bueno, esto hay que agradecer también a muchas personas que participaron, que colaboraron con todo este trabajo, también a quienes brindaron aportes al trabajo anterior, a la lista roja, que en definitiva es lo que nos permite generar este libro rojo. Y bueno, a quienes aportaron material gráfico, por supuesto, en la elaboración. También a los que apoyaron la publicación, entre los cuales tenemos que destacar el apoyo de INAMA, de la WICN también. Y por supuesto a todos los auspiciantes de este trabajo que también son muy importantes no solo para darle un reconocimiento, sino también para ayudar en la difusión, porque tal vez lo más importante de este libro rojo es que llegue a los tomadores de decisiones, que son quienes lo pueden utilizar. Y bueno, y por último quería dejarles aquí anotado el acceso para quienes todavía no lo vieron. Tenemos dos accesos con la Sociedad Zoológica, uno es a la lista roja de anfibios y reptiles de Uruguay y otro es al libro rojo que se puede descargar en PDF. Así que bueno, por acá voy cerrando un poco lo que quería contarles sobre el libro y no sé si abrimos un espacio para las preguntas, no sé, lo que quieran. No sé, Martín, ahí si querés comentarme alguna cosa. Gracias, muchas gracias, Santiago. Muy interesante. Bueno, sí, abrimos una instancia de preguntas. Quienes quieran compartir algún comentario, alguna inquietud, alguna duda, aprovechen. También les recuerdo que quienes quieran un certificado por haber asistido, manden nombre y correo electrónico al chat que después se lo hacemos llegar. Abrimos instancia para quien quiera
participar. No. ¿Quién quiera comentar algo? Hola. A ver si yo, no sé si tengo que parar la... Hola. ¿Te Hola, escucha, sí? ¿Escuchá? Sí, sí, sí. ¿escucha? Buenas, ¿qué tal? Sí, está, boludo. Hola. Hola, Hola. Me llamo sí, ¿qué tal? Carla. Carla, ¿qué tal? Participo por quinto biológico nocturno del Liceo 19. Quería hacerles una Ujú. consulta. En el caso de que, porque está bueno eso de analizar los anfibios y algún animal que esté en peligro de extinción. Y si alguna persona que no sepa mucho de animales va a Rocha, Maldonado o está navegando en aguas uruguayas y encuentra un ser vivo, un espécimen, como le dicen las personas comunes, rara, que no sabe, y yo me pregunto, ¿qué es lo que tiene que hacer? ¿Tiene que llamar a un número tal? ¿Tiene que mandar un correo con una foto de ese animal? ¿O se tiene que comunicar con, Con alguien. con alguien que es específico de ese tipo de animales? Bueno, es una pregunta, está buena. En realidad, claro, yo pienso que lo ideal es contactarse con alguna institución de referencia. O sea, si estamos hablando de repente de un vertebrado, contactarse con la facultad, con el, no sé, con el instituto, con el Clemente, no sé, Para buscar llegar. un poco claro, con quien esté trabajando en esos grupos, ¿no? Nosotros desde la sociedad, cuando nos llega de repente alguna pregunta, por ejemplo, depende de donde uno está vinculado. A mí, por ejemplo, me pasa que de repente al Serpentario, al correo del Serpentario, me llega una pregunta sobre arañas o sobre escorpiones. En ese caso, lo que hago yo en lo personal es derivarlo con los especialistas en esos grupos, ¿no? Porque claro, yo no puedo responder eso, pero claro, como les digo, en ese caso llega el Serpentario de repente por animales peligrosos o venenosos. Yo pienso que lo ideal es tratar de contactar con alguna de las instituciones de referencia que tenemos, ¿no? Para que pueda de repente facilitar información. Y además ahí se aprovecha el registro, si hay una fotografía, eso siempre es útil, ¿no? Bien, y otra pregunta, Bien. ¿cuándo fue quién, o sea, yo la primera parte no me pude enganchar. ¿Quién fue la primera o las primeras personas que se sentaron en una mesa y dijeron, bueno, vamos a crear un libro o una revista sobre las especies en extinción o críticas de nuestro país y litorales? Bueno, de nuestro país, en realidad, el pionero en temas de conservación, hasta donde ¿Enero? yo tengo información, es Baferreira, ¿no? Los trabajos, Baferreira tiene algún trabajo del año 54, si no recuerdo mal, y algo del 70 seguramente, algún congreso, algo de trabajos de conservación, que no era lo normal. Si hablamos de las listas rojas, estamos hablando que la primera lista roja, con estos criterios, hay muchos criterios para hablar de especies en peligro de extinción, ¿no? Hay distintos criterios. El criterio de la lista roja es de UICN y es un invento que publicó en el año 64, ¿no? Después, estas cosas, en concreto, la lista roja de anfibios y reptiles del Uruguay surge a partir de un taller que se hizo en el año 2000. Pero no es digamos que no fue un lugar donde se reúnen dos personas, es una participación de muchas personas y de organizaciones enteras que se movieron, generando esos grupos de biodiversidad que al final terminó decantando en todo este proceso y en este libro. Esto es el final de un proceso que lleva 20 años, ¿no? No sé si eso responde Bien, a tu está, consulta. dale. Muchas gracias. No, por favor. ¿Alguna otra pregunta? ¿Eso por ahí? Hola, sí. Hola, buenas noches. Hola. Buenas noches, ¿se escucha? Sí, sí, se escucha, sí. Adelante. Hola. Quería consultar, cuando se quiere eliminar especies exóticas invasivas de vegetación en las orillas de un curso de agua en el cual
esperemos que haya anfibios y tal vez tortugas. ¿Hay algún consejo, hicieron algún estudio sobre métodos que no impacten? Porque, bueno, lo típico es usar agroquímicos o herbicidas puntualmente, que sé que pueden tener efectos catastróficos, ¿no?, sobre la vida acuática. Sí, claro, lo que pasa es que ahí me imagino que depende de qué especie se quiera eliminar. Me imagino, no sé, nunca traté ese tema puntual porque normalmente los problemas que tenemos a nivel de cuerpo de agua tienen más que ver con la ganadería, con el impacto directo que produce la ganadería que con la vegetación. Me imagino que tendrá que ver cuál es la especie que está invadiendo y cómo se controla ese tipo de especies y del tamaño del cuerpo de agua. Porque Claro, un mar chico se puede trabajar de una manera y un lago debe ser una cuestión diferente, ¿no? creo que es bastante frecuente el problema, así que lo aclaro, sería con ligustro sobre bosque ribereño, ¿no?, sobre los bordes de arroyos, sobre Sí, todo. ahí me imagino, o sea, yo no tengo obviamente experiencia en eso, porque no trabajo con plantas, pero me imagino que habrá que consultar con algún botánico. No sé si tenemos alguno que está acá presente que nos pueda ilustrar sobre el tema. Claro, yo pregunto en realidad sobre el impacto sobre los anfibios, porque los herbicidas sé cuáles son los que se suelen usar, también Sí. sé que tienen, no sé, a lo mejor sobre eso me podés informar, ¿no? Los impactos Sí, que... el impacto, o sea, todo lo que es la contaminación del medio acuático de los anfibios les impacta de forma directa. De hecho, es uno de los grupos que está amenazado o que tiene más especies amenazadas. Estamos hablando, si no me equivoco, de más del 40% de las especies del planeta, o del 40% de las especies del planeta está con algunos problemas justamente de amenaza a nivel de los anfibios, porque son tremendamente sensibles a los cambios en el medio acuático, ¿no? Contaminante, sí. Todo el ciclo reproductivo depende del medio acuático, y se ha demostrado que hay varios trabajos de distintos contaminantes, entre los cuales se incluyen los herbicidas. Tendría que buscar en la bibliografía, pero hay varios trabajos, sobre todo un autor argentino, que hablan de esos impactos y cómo, por ejemplo, los herbicidas, este tipo de productos provocan, por ejemplo, malformaciones a nivel de larvas, ¿no? O sea, sin duda que son muy nocivos para los anfibios, ¿no? Gracias, entonces habrá que seguir esperando que encuentren alguna forma de compatibilizar los dos problemas, ¿no?, de las exóticas invasoras y de la Sí, conservación. el tema de los herbicidas se da a muchos niveles, ¿no? Porque incluso hay dificultades para determinadas actividades productivas con el tema de los productos que usan, y la contaminación del medio ambiente, ¿no? Bomba. Entonces hay toda una lucha ahí también de intereses atrás de todo esto, ¿no? Déjame que eso nomás. No sé si tienen alguna otra pregunta. Vamos de vuelta. Perdón, en realidad pregunto sobre ¿hay trabajos hechos sobre esto de la contaminación por el ganado? Por el ganado hay sí, hay algunos estudios de impacto. A nivel de Uruguay, no tengo presente ahora ningún trabajo así puntual que esté hablando de... Pero sí hay estudios de impacto a nivel global, sí que hay. Sí. Sobre todo, ya te digo, muchos tienen que ver con el impacto mecánico, o sea, físico, ¿no? La destrucción directa de todo lo que es el entorno del cuerpo de agua. En Europa hay algunos trabajos que lo que hicieron fueron mejorar todos esos cuerpos de agua como reservorios de anfibios porque el impacto era muy grande directamente desde la ganadería. Bueno, muchas gracias, muy interesante. No, por favor. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Bueno,
Parece que no hay ninguna pregunta, entonces redondeamos por acá. Muchas gracias, Santiago, por tu Bueno, tiempo, por tu disponibilidad. Muy interesante la charla. Y bueno, luego la vamos a colgar en la página, en el canal de YouTube del museo y vamos a asociar los dos links de la lista roja y del libro rojo para bárbaro. quien quiera también aprovechar y acceder desde ahí, brindar una vía de divulgación más. Perfecto. Gracias a todos los participantes y bueno, nos esperamos en la próxima actividad. Bueno, bárbaro. Muchas gracias a todos. Que pasen bien y bueno, estamos a la orden. Cualquier cosa por correo electrónico, lo que sea, nos pueden contactar cuando quieran. Muchas gracias. Gracias.